Aleluya, hermanos, paz de Cristo. Vamos, mis hermanos, a abrir la Biblia, vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a regocijar nuestra alma, vamos a alimentarnos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es tener en la mesa la palabra del Señor, el pan espiritual, el alimento que nutre nuestra alma, el alimento que fortalece nuestros huesos. Está en Dios, en su palabra. Ahí en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías 6, 16. Este es un versículo muy conocido que el profeta Isaías dio al pueblo del Señor. Dice así Jeremías 6, 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tome su asiento ahí, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirar, y preguntar por los caminos antiguos cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Bueno, aquí nosotros podemos mirar, hermano, que Dios siempre ha enviado sus mensajeros, siempre ha hablado a sus profetas. Y yo creo que aunque estén las puras bancas, las puras sillas, no dejaremos de predicar la palabra de Dios. Se debe de seguir predicando la palabra de Dios. Se debe de seguir alertando al pueblo. Se debe de seguir guiando al pueblo de Dios. El pueblo necesita ser guiado. El pueblo necesita, hermano, caminar en el Señor. Jeremías capítulo 6, 16 es un solo versículo de todo lo que habla el capítulo. Hay una gran rebeldía en el pueblo de Israel. Hay una actitud contraria. Hay una actitud rebelde del pueblo de Israel. Y ahí surge ese versículo, el cual el profeta Jeremías lo describe de esta manera, hablando el Señor. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Oye, qué tremendo, hermano. Paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Bueno, si pudiéramos enfocarnos simplemente a Israel, nos podemos enfocar en lo que el versículo señala diciendo: y dijeron, no queremos andar en él. No andaremos.
¿Qué actitud entonces, hermano César, podemos encontrar? Una rebeldía tremenda, una condición en la cual el pueblo de Israel estaba viviendo, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. En Josué, capítulo 22, versículo 5, como Isaías 48, 17, nos habla acerca, hermano, de que Dios siempre desde el principio había fijado sus caminos, había fijado para este pueblo de Israel el camino por el cual ellos deberían de andar. Amén. Dios desde el principio, hermano Luna, determinó el camino por el cual ellos deberían de andar. En el libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 35 y 36, el rey Salomón estaba haciendo esa oración como percibiendo la actitud, la rebeldía que iba a vivir el pueblo de Israel. Ahí en el libro de Reyes, dije capítulo 8, el versículo 35 y 36, leamos ahí entonces, hermano, cómo el pueblo de Dios siempre ha desviado su camino, siempre ha desviado el buscar al Señor. Primer libro de Reyes. Léalo conmigo. No sé si lo tiene Israel ahí. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Ahí dice la palabra del Señor, enseñándoles el buen camino en que deben andar. La actitud que estaban viviendo, el mensaje que Jeremías está dando al pueblo, es esta actitud que tenían en su corazón, que se habían rebelado contra Dios y que ellos necesitaban ser guiados por el camino del Señor. Ahora note, hermano César, cómo Salomón en su oración habla a Dios de esta manera, diciendo, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que deben de andar. Ahora en Jeremías miramos, hermano, que el Señor les habla y les dice de esta manera, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Ahora ellos están recibiendo
la misma palabra de la oración de Salomón, que Dios está proveyendo para ellos el dirigirlos hacia Él por las sendas antiguas, por los caminos que Dios había fijado para que ellos anduvieran en Él. Pero vemos aquí, hermana Elsie, lamentablemente, que el Señor les habla diciendo: paraos en los caminos. Amén. El Señor les está dando a ellos la oportunidad de arrepentirse, les está dando la oportunidad de corregir sus vidas, de servir al Señor. Él está dando esa oportunidad aquí. Paraos en los caminos. Yo creo que nosotros tenemos tiempo para reflexionar. Después lea en su casa todo el capítulo de Jeremías y se va a dar cuenta la condición en la cual ellos estaban viviendo delante de Dios. Ahora el mensaje que Dios dice: paraos en los caminos. Hay que reflexionar. Tenemos tiempo en el cual nosotros debemos de considerar nuestra relación con Dios. Tenemos el tiempo entonces, hermana Elsie, para nosotros considerar cuál es el camino por el cual nosotros vamos. Paraos, detengámonos. Debemos de no apresurarnos. Debemos de pensar, de meditar cuál es nuestra actitud en la cual nosotros estamos caminando. Paraos, meditar, Isa. ¿Por cuál camino vamos a seguir? Ahí en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 30, versículo 19, ahí también el Señor señala, hermano, qué es lo que nosotros vamos a elegir. Nosotros sabemos de antemano que los caminos que Dios determinó para que anduviéramos en ellos son caminos que nos introducen al bien. Son caminos que nos introducen al camino derecho, al camino perfecto, al camino de Dios. Los caminos de Dios nos instruyen en Él, hermano Luna. Los caminos del Señor nos enseñan lo recto y lo bueno que es Dios. Los caminos antiguos se refieren a la palabra del Señor, a la palabra establecida, a la palabra escrita de Dios, para que nosotros pudiéramos caminar ahí en abundancia, en el camino. Amén. Para que nosotros pudiéramos llegar hasta el final del camino. Deuteronomios 30, 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese es el camino de Dios. Siempre Dios ha trazado el camino el cual nosotros debemos de seguir. El camino de vida. El camino de la bendición, el camino que Dios nos ha fijado, hermano, es el camino de la vida, el camino de la bendición. Debemos de pararnos y meditar y reflexionar por cuál camino andamos,
si en el camino de la vida o en el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Ciertamente el pueblo de Israel caminaba por el camino de la muerte, caminaba por el camino de la maldición. Iba rumbo al tropezadero, iba rumbo, hermano, a sufrir las consecuencias por no poner atención al camino de la vida, al camino de la bendición. Es algo que despierta nuestra atención en este día, hermano, el cual nosotros debemos de meditar, de reflexionar por cuál camino andamos. Preguntar, dice la Escritura aquí primero, dice, paraos en los caminos y preguntar. Hermano Luna, qué tremendo era entonces el desvío que el pueblo de Israel llevaba. Qué tremenda era la condición de la cual Dios los quería despertar para que se volvieran al Señor. Pregunten por los caminos antiguos. Pregunten por esas sendas que los llevan a los caminos de vida. Estaban tan extraviados, estaban tan perdidos, estaban tan confundidos que necesitaban preguntar. A veces nosotros, cuando nos encontramos perdidos y no preguntamos, nos extraviamos más. ¿Le ha tocado a usted a veces que por no preguntar, hermano Luna, usted dice sí por aquí y le da y se pierde más? Por no preguntar. Paz de Cristo. Aquí el Señor está hablando, diciendo, preguntar. Si no saben, pregunten. No sigan el camino como necios, no sigan por ese mismo camino. Pregunten por dónde es. Por los que saben, los que conocen las sendas antiguas, ellos les van a decir por dónde ir. Pregunten. Pero el corazón duro, la necedad, la rebeldía de Israel no les permitía, hermana Marta Lara, preguntar, detenerse. Tan solo humillarse en decir, no sé para dónde voy. Me dirijo para este rumbo, necesito que me guíen, necesito que me dirijan. El Señor nos enseñará sus caminos, sus sendas, por donde nosotros debemos de andar. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 10, versículo 12 y 13, ahí mismo nosotros podemos mirar que el Señor es el que nos puede enseñar por sus caminos. Deuteronomio 10, capítulo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Qué tremendo es, o qué maravillosos son los caminos del Señor. Qué maravilloso es poder nosotros ser guiados, ser dirigidos por las sendas antiguas, por esas sendas,
en las cuales fluye en nosotros el temor a Dios, la reverencia a Dios, el respeto a Dios. Qué maravilloso es que el pueblo que teme a Dios le honra. El pueblo que teme a Dios le ama con todo su corazón. Amén. Aquí la Escritura señala cuál es el camino del Señor: que guardes los mandamientos de Jehová. Gloria a Dios. Esas son las sendas antiguas: que guardes los mandamientos, los estatutos del Señor. ¿Para qué, hermano? Dice la Biblia: para que tengas prosperidad. Los caminos del Señor son caminos de vida y no de muerte. Los caminos del Señor son caminos de bendición y no de maldición. Entonces, el Señor habla aquí a Jeremías tratando de que el pueblo despierte, de que el pueblo se dé cuenta, que atienda, que va por los caminos incorrectos, que no van temiendo al Señor, que no van guardando sus mandamientos, que no van en sus caminos, los caminos que el Señor decretó para su pueblo. Lo mismo en Deuteronomios, en el capítulo 19:9, podemos mirar nuevamente, hermano, lo que el Señor habla aquí. Deuteronomios 9:9. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que améis a Jehová tu Dios y que andéis en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más estas 3. La prosperidad está en el camino del Señor, hermano. Para que guardes, para que siempre guardes todos los mandamientos que yo te escribo hoy, para ponerlos en obra, para que andes en ellos. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros podamos detenernos y mirar el recorrido que llevamos en el Señor? Es importante entonces, hermano, que nosotros nos detengamos y nos demos cuenta el recorrido que nosotros hemos tenido con el Señor. Cuando nos descarriamos del camino del Señor, nos damos cuenta, hermano, que vamos por caminos equivocados. Y tenemos que meditar y pensar que cuando escogemos el camino del Señor, cuando nosotros determinamos servir al Señor, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón que debemos de servir al Señor, como lo dijo Josué en el capítulo 24, en el versículo 15, ahí Josué señala diciendo al mismo pueblo la advertencia: hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Cuando caminamos en la senda antigua, cuando caminamos en el Señor y podemos meditar, podemos darnos cuenta que Dios no nos ha abandonado, hermano Luna. Podemos decir: hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí el Señor ha sido con nosotros.
Meditar nosotros en el camino que hemos emprendido en el Señor nos ayudará para no desviarnos, hermano. Nosotros debemos estar siempre firmes. Nosotros debemos siempre preguntar por las sendas antiguas. Nosotros debemos siempre de seguir por lo primero que Dios estableció en su palabra. El Salmo 119, versículo 105, ahí señala, hermano, que la palabra de Dios brilla en nuestro camino. La palabra de Dios es la que nos guía por las sendas antiguas. La palabra de Dios es la que va a guiar siempre al pueblo de Dios. Amén. Pero aquí el Señor está exhortando a un pueblo que se ha desviado de las sendas de Él. A un pueblo que no guarda sus mandamientos, a un pueblo que no le sirve, a un pueblo que no le ama, a un pueblo que no le teme, a un pueblo que no le obedece, a un pueblo que se ha hecho rebelde. En Éxodo, en el capítulo 18, 20, ahí también la palabra del Señor siempre nos habla de esos caminos por los cuales nosotros debemos andar. Paz de Cristo. Debemos andar en los caminos de Dios, hermano Luna. No debemos de desviarnos, no debemos de endurecer nuestros caminos. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben de hacer. Tenemos nosotros entonces las huellas que nosotros debemos de seguir, y son los caminos del Señor. Solamente los humildes, solamente aquellos que reconocen, que se detienen, que meditan, son aquellos los cuales van a volver a retomar el camino de las sendas antiguas. Solamente aquellos, hermano Luna, que pueden meditar en la palabra de Dios y darse cuenta que deben retroceder y que deben de meterse nuevamente a las sendas antiguas, los caminos que Dios había enseñado. Gloria a Dios. El Salmo 25, versículo 8 y 9. Ahí hay una actitud de aquellos que reconocen con humildad los caminos de Dios. Nosotros debemos ser nobles, Alan, sensibles a la palabra del Señor. La iglesia debe de estar, hermano, despierta. La iglesia debe de pararse y meditar por cuál camino andamos. El Salmo 25, 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Gloria a Dios. El pueblo humilde, los mansos, los que se dejan guiar por la palabra del Señor, serán guiados por el camino de su carrera. Amén. Miramos Jeremías predicando, exhortando a este pueblo rebelde, a este pueblo que no se detiene para pensar, para meditar, para reflexionar,
a este pueblo que no se para mirar siquiera por cuál camino va, sino como necio camina y camina haciendo lo malo delante de Dios. Y en su rebeldía encuentra tropezadero, en su rebeldía encuentra maldad, en su rebeldía encuentra maldición, en su rebeldía se encuentra extraviado. Y aún así, hermano Luna, no puede reflexionar, su corazón está duro, no puede pensar, no puede siquiera preguntar, ni siquiera puede entrar por el camino, como dice la Escritura, preguntar y andar por ellos. No solamente preguntar, sino andar por ellos, camina en ellos, anda en esos caminos de vida. Pero el pueblo dijo: no andaremos. Qué tremenda condición. No andaremos en esos caminos, en los caminos que Dios había puesto sobre de ellos. Su corazón rebelde, su corazón no se humilló, su corazón no se arrepintió, su corazón no pudo clamar como había dicho Salomón: cuando ellos estuvieran así, clamarán y tú les enseñarás sus caminos. No nos debe de asombrar, hermana Elsie, no nos debe a nosotros de admirar la situación que se está viviendo en nuestros tiempos, la rebeldía que puede haber en el hombre, el no querer seguir a Dios en sus caminos. Pero los humildes, los mansos, los que aman a Dios, los que les sirven, los que andan en su camino, ellos serán prosperados en su camino y al final de su camino. La iglesia, el pueblo de Dios, está llamado para mantenerse firme, para aferrarse en la palabra de Dios, para permanecer en el camino que Dios nos ha fijado. Gloria a Dios. Ahí en Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 1 y 2, ahí nos habla el Señor que nosotros tenemos que mantenernos firmes y aferrados. ¿En qué, hermana Belia? En la palabra del Señor. Nos tenemos que aferrar, hermano César, a lo que Dios nos ha enseñado desde el comienzo. A temer a Dios, a andar en su camino, obedecerlo, a meditar si estamos haciendo lo que conviene o lo que no conviene. Esto es de un hijo de Dios, uno que se detiene para examinar su corazón, como dijo el salmista en el Salmo 139. Dijo estas palabras: examina mi corazón, oh Dios, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíalo por el camino eterno. Gloria a Dios. Oiga, el camino que nos lleva a nosotros hacia Dios es perfecto, pero el corazón rebelde no se detiene para poder preguntar el camino que le lleva hacia Dios. Examinemos nosotros entonces, hermano César, por cuál camino vamos nosotros. El Señor dijo así, mire, esta es la clave. Jeremías 16:6, 6:16, hermano Israel, 6:16. Y ahí consideremos esto. Lo que dice el Señor. Esto dice el Señor. Esto Dios le está diciendo al pueblo. Así dijo Jehová:
Paraos en los caminos. ¿Qué debemos hacer nosotros, Alan? Paraos en los caminos. Meditar, reflexionar, mirar. Tenemos que mirar, tenemos que estar atentos, hermano Luna. Cuando miramos, no vamos a tropezar. Mirar, estar atentos. No vayamos con la cabeza arriba. No vayamos distrayéndonos por otro rumbo. No vayamos nomás caminando por caminando. Dice mirar y preguntar por las sendas. ¡Qué tremendo! Si no estamos seguros por dónde vamos caminando, necesitamos preguntar. Tenemos que reflexionar, tenemos que mirar, tenemos que preguntar cuál sea el buen camino. Eso dice el Señor. Y andar por Él. Cuando hayas reflexionado, cuando te hayas parado, hayas meditado por el camino que ibas a seguir, cuando estás bien seguro, cuando ya no tienes duda alguna de cuál camino has decidido tomar, dice andar por Él. Gloria a Dios. Cuando ya estamos seguros, hermano, debemos andar por el camino donde dijimos, temer al Señor, donde podemos obedecer sus mandamientos, donde podemos nosotros encontrar la vida y la bendición. Andar por ese camino y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Este es el camino que Dios nos está a nosotros recomendando, dando en su palabra. Pero mire la rebeldía, hermana Elsie. Oiga, qué tremendo. Por el camino que Dios está fijando, por el camino por el cual Dios nos está hablando que vayamos, ellos dijeron, mas no andaremos. Oiga, qué tremendo, qué triste, qué condición. Rebeldía había en el pueblo, hermano César. Voz en la cual nosotros debemos estar alertas. Si queremos el camino de la vida, el camino de la bendición, debemos hacer esos pasos que el Señor ha dado. Hoy, parémonos, miremos, preguntemos cuáles son esos caminos y luego andemos por ellos. Andemos en el camino del Señor, hermano. Los caminos del Señor son rectos, hermano Luna. Los caminos del Señor son perfectos. Los caminos del Señor, Noel, son los que te llevan a la vida eterna. Los caminos del Señor van a dar descanso a vuestras almas. Que la rebeldía no tome nuestros corazones. Que la necedad no nos desvíe del camino. Que estemos bien seguros en quien nosotros hemos creído. Que estén nuestros pies bien firmes, bien aferrados, arraigados. Gloria a Dios. Oiga, qué tremendo cuando uno se aferra y se aferra y se aferra a la palabra del Señor. Usted aférrese, que nada quizá nos pueda desviar del camino del Señor. Ni los amigos, ni el dinero, ni los placeres, ni nada. Que nosotros estemos aferrados por los caminos que Dios nos ha determinado seguir. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orarle a Dios. Hermana Marta Lara, si nosotros nos aferramos a su palabra, si nosotros ponemos atención, como dice Isaías
hablando en el capítulo 58. Ahí Jeremías, Isaías enseña al pueblo que debe andar por sus caminos. Pero también habla, dice, si hubiéramos andado en sus caminos, si hubiéramos obedecido sus mandamientos. Lamentación habrá por aquellos que no quieren obedecer al Señor. Que el Señor nos dé un corazón humilde, un corazón temeroso, un corazón que le ame, amén. Un corazón que le busque, un corazón que pregunte a Dios cuál es su senda para seguir. Señor, en esta tarde te damos gracias. Te pedimos, Dios, que quites toda rebeldía de nuestro corazón, que tus estatutos queden bien grabados en nuestros corazones, que tus preceptos, que tus mandamientos, Dios, que el evangelio que nosotros hemos recibido, Señor, sea para nosotros el camino a seguir, que nos podamos aferrar al evangelio, que nos podamos aferrar a su palabra, Dios. Guíanos como iglesia, como pueblo. Ayúdanos a continuar adelante, Señor. Que nada nos pueda desviar, ni las luces que deslumbran puedan, Señor, incomodar nuestra fe. Ayuda a nuestros jóvenes. Ayúdanos, Señor, como iglesia a caminar en tu camino.